Hola a todos, bienvenidos a este nuevo curso de trading gratis de Código Trading. En esta formación aprenderás, pues punto por punto, todo lo que necesitas para ser trader. Y justamente en esta quinta lección, lo que vamos a ver es qué son las temporalidades de trading. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, de la cual te dejo un link en pantalla donde podrás ver todas las formaciones que ofrecemos, también el curso que hay totalmente gratuito. Por cierto, este vídeo será útil para todo aquel que no acaba de entender qué es esto de las temporalidades de trading, y no solo eso, sino que si miras el vídeo hasta el final, aprenderás a utilizarlas correctamente y aparte a combinarlas de la mejor manera posible. Así que si te gusta este tipo de contenidos, dale un me gusta y también aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y vamos a empezar. Por cierto, este vídeo no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Y bien, vamos a empezar con la primera duda, que es ¿qué son las temporalidades de trading? Entonces, las temporalidades de trading son periodos de tiempo preestablecidos en los que el precio tiene un movimiento. Entonces, para entender la temporalidad tenemos que entender la temporalidad que ponemos en el gráfico. Entonces, es tan simple como que en el gráfico que veis ahora en pantalla están representadas las velas. Si no sabes qué son las velas japonesas, te dejo en pantalla el link de la lección en la que estuve explicando las velas japonesas. Es una lección que va muy ligada con esta. Si no miras esa lección, te será difícil entender los time frames. Entonces, las temporalidades. Entonces, aquí ahora mismo tenemos D1. Si os fijáis, en esta barra de aquí es la barra de las temporalidades y pone D1. Eso significa que cada una de estas velas representa un día del precio. Por ejemplo, en esta vela de aquí, el precio abrió aquí abajo, el precio cerró aquí arriba y durante ese día llegó a este mínimo y a este máximo, es la parte de la mecha. Esto te lo explico en el otro vídeo que te comento. Esto es la temporalidad de diario, pero podemos cambiar y, por ejemplo, si me pongo encima me dice, ¿no? Un minuto, M1. Pues aquí cada vela es un minuto. Aquí M5, 5 minutos. Aquí M30, pues 30 minutos. H1, una hora, como puedes imaginar. H4 son 4 horas, diario, semanal y mensualmente. ¿Veis? Debajo os explica qué significa MN, W1. Entonces aquí cada vela es un mes, por lo tanto, 12 velas forman un año. ¿Hay más temporalidades de las que vemos aquí? Sí. Lo que vemos aquí es un resumen y en ese resumen pues eligen unas temporalidades principales. ¿Se puede tener M2 parte entre M1 y M5? Sí, también M3, M4, o sea, hay un montón de temporalidades posibles, lo único que cada software te pone unas por defecto y después se pueden agregar otras y trabajar con otras como el trimestre, ¿no? Porque aquí hay el mensual, pero no tenemos el trimestral. O tenemos semanas, pero no tenemos quincenas. Entonces todo eso es posible. Por cierto, si quieres tener la misma plataforma de trading que tengo yo y ver las temporalidades, hacer tú los cambios y cacharrear un poco, te dejo el link de cómo abrir la cuenta demo, igual que la que tengo yo. Es una demo totalmente gratis que no tiene fecha de caducidad y en este vídeo la puedes abrir paso a paso y aquí pulsando este link es donde puedes abrir la cuenta. Importante que utilices este link. Entonces, importante, el trading implica un alto riesgo de perder tu capital y desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo sin dinero y con la única finalidad de aprender en un entorno simulado y sin ningún tipo de riesgo. Volvemos al gráfico. Hemos visto qué son las temporalidades y ahora ya tendríamos que ver pues cómo se asocian a los estilos de trading. También el tema estilos de trading, pues
es un tema que va muy asociado a las temporalidades y ahora lo vamos a ver. Entonces, vamos a empezar con el estilo más de temporalidades más bajas, que es el scalping. El scalping trabaja de M1 a M15. Ese sería el estilo scalping, por lo tanto, estas tres primeras se trabajarían en scalping. Scalping son operaciones de muy poca duración y lógicamente dentro del mismo día, que duran pues unos minutos. Después tendríamos el segundo estilo de trading, que es el day trading, que es el trading intradiario. Significa que las operaciones terminan el mismo día, siempre se cierran el mismo día que se han abierto. Esto vendría a ser desde M15 hasta H1. Si os fijáis, los estilos de trading hay un punto de solapamiento. Puede ser M15 que se trabaje según el tipo de estrategia como scalping, o puede ser que esté más enfocada a day trading. Eso pues es normal y no hay ningún problema. Igual que el tercer tipo de trading, que es el swing trading, que es pues temporalidad desde H1 hasta D1. El swing trading pues son operaciones de temporalidad media que ya acostumbran a durar generalmente algunos días. Puede ser que alguna operación se cierre el mismo día, pero a grandes rasgos, la gran mayoría de ellas, pues acaban cerrándose en unos cuantos días o incluso semanas. Incluso podría haber algún caso de que dure algún mes. Pero ya más que meses, o sea, ya llegar a un año no sería, porque ese ya sería el cuarto tipo de trading, que es el trading posicional, que aquí trabajaríamos desde D1 hasta mensual. ¿De acuerdo? El trading posicional va desde D1 a mensual. Es una manera de entender el abanico, ¿no? Que M1, M5 y M15 pues son scalping, pero también M15 ya puede ser también intradía, igual que M30 o H1, no es algo tan rígido, dependerá de la estrategia. Y desde H1, H4 y diario es el swing trading, y semanal y mensual ya es para posicional trading, que es operativas a largo plazo. Entonces, para mí, ¿cuál es la temporalidad estrella en cada uno de los casos? Pues la que para mí es la mejor temporalidad en cada caso de estos es la siguiente. Para hacer scalping, M2, que ya sé que aquí en el software ahora no lo veis. Para hacer day trading, M15. Para el swing trading, H4. Y para el trading posicional, yo trabajo en D1. Es un D1 apoyado en semanal. Pero por eso apunto aquí en este caso dos temporalidades, porque es precisamente el hecho de que para el trading posicional analizo el diario para inversiones a largo plazo y también analizo el semanal. Eso nos abre la puerta al siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema? Pues el usar múltiples temporalidades en el trading. ¿Cómo usar múltiples temporalidades en el trading? Eso significa combinar dos temporalidades a la vez. O sea, al usar el análisis con múltiples temporalidades, obtenemos una visión más general y completa de cómo se comporta el precio en un activo, y así se pueden tomar decisiones según la estrategia de trading va a cambiar, pero se pueden tomar las decisiones pues teniendo en cuenta más de una temporalidad. Podemos ver un ejemplo de múltiples temporalidades. Por ejemplo, hemos dicho que para trading posicional, para inversión a largo plazo, trabajo el diario, que sería esta temporalidad, estoy en euro-dólar, en combinación, vuelvo a poner euro-dólar, otro gráfico, en combinación, pues con el semanal.
este lo tengo en semanal y este en diario. Ahora lo interesante sería poderlos combinar. Entonces, para combinarlos, podemos hacer lo siguiente. Minimizo los gráficos que no me interesan, son estos de aquí, y pongo pantalla, pulsando aquí, me pone a la derecha, pues tengo el diario, a la izquierda el semanal. Estamos viendo exactamente lo mismo, pero en este caso vemos, pues cada vela es una semana, en este otro, cada vela, en lugar de una semana, es un día. Estas combinaciones no solo se hacen, por ejemplo, para operar en trading posicional, como es el ejemplo, sino que también se pueden combinar temporalidades más diferentes y bajar, por ejemplo, a intradía a operar en M15, pero mirando una temporalidad de swing como es H4 para analizar. Ahora tenemos una combinación aquí en pantalla precisamente de eso, H4 con M15 en el mismo mercado. Se pueden combinar más de dos temporalidades, pero yo realmente considero que hacer las cosas simples, estrategias sencillas, pero que funcionen, es mucho mejor que cosas muy complicadas, con muchísimas temporalidades para analizar, y yo me decanto más por esta manera. Si os han quedado dudas, no os olvidéis que tenéis los comentarios del vídeo y ahí yo respondo siempre vuestras dudas, en este caso sobre las temporalidades de trading. Y además, si os ha gustado el vídeo, os vuelvo a decir que si podéis dejar un me gusta, a mí me ayuda mucho a posicionar, y para vosotros es solo un momento de desplazar el ratón y pulsar. Y aparte, si todavía no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar también la Academia de Trading con todos los cursos de trading, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.